Les quiero dar la bienvenida a From Zero to 500, que es una nueva línea de contenido que tenemos en 500 LATAM. Todos estos artículos los vamos a poder encontrar en YouTube. Yo me presento, yo soy Ceci Esquerro, soy Associate en 500 y Portfolio Manager. Y antes de que entremos en materia, va a ser para mí un honor conversar y presentarles a Matías Negrotto y a Martín Becerra. Matías es mentor de 500 y Martín es founder ejemplar de 500 del portafolio. Y vamos a estar platicando de pues cómo entender a nuestros usuarios para alcanzar product market fit, ¿no? Que suena sencillo, pero es todo un universo. Y antes de presentarlos, también me encantaría platicarles de 500, súper breve. 500 Global es una firma de Venture Capital que tenemos 2.7 billion de capital de trabajo bajo administración actualmente. Invertimos en fundadoras y fundadores de todo Latinoamérica en etapa temprana que están creando compañías de tecnología de alto crecimiento y pues eso somos nosotros. Yo en lo particular, mi background es, para platicarles rapidísimo, estudié diseño industrial. De hecho, yo también soy founder de 500. Tengo un startup que se llama Leco, de lentes de contacto, un e-commerce de lentes de contacto. Hubiera querido que creciera más y por ende me decidí dedicar a algo más y fue cuando 500 me invita a ser parte de la compañía. Antes de eso también me gusta decir que, creé el primer coworking de México antes de que la ola de los coworkings llegara y tengo experiencia pues mucho de entendimiento de usuarios, product market fit, early days, creación de prototipos y toda la parte temprana de creación de empresas. Y pues los dejo a ustedes. Empecemos, tengo a Matías a mi derecha. Si quieres empezamos contigo, Matías. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ceci y Mau. Cuento rápido sobre quién soy. Soy un emprendedor hace unos 20 años más o menos, tuve diferentes startups también, en su mayoría pequeñas, pero bueno, tuve desde una comunidad de estudiantes en la universidad que estaba, tuve hasta una marca de calzado que fue mi único startup offline, digamos. Tuve varias aplicaciones, extensiones de Chrome. Mi startup más exitoso fue un estudio de desarrollo de videojuegos móviles. Más que nada, y bueno, en paralelo también construí una carrera corporativa, tuve distintos roles de revenue, de marketing. Ahora, actualmente, me desarrollo como ejecutivo de producto en una empresa que desarrolla plataformas de streaming de video, más que nada. Y como comentó Ceci, también soy mentor en 500 y bueno, fui mentor hace unos 5 años también independientemente y soy inversor ángel en algunos startups. Pero básicamente es eso. Buenísimo, Matías. Martín. Bueno, gracias por la invitación. Yo tengo experiencia tanto en lados más técnicos de startups, desde programar hasta tener una software factory donde éramos el socio tecnológico de cualquier emprendedor que tenía una idea y no tenía un CTO. Así que exploré bastante esas primeras etapas de proyectos e ideas y intentar llevarlos a que tengan usuarios. Y bueno, puramente es mi startup actual. Estamos en un camino de crecimiento, más de 2 millones de usuarios en la plataforma. Y es la app de meditación para el mundo hispano. Así que eso es un poco. Genial. Pues listo, esto no va a ser una mesa redonda, no voy a ir haciendo preguntas y preguntándoles su opinión, sino vamos a conversar los tres desde ángulos cada uno distintos, muy enriquecidos. Matías, conociéndonos, nos platicaba que también tenía un montón de experiencia haciendo product market fit en B2B, cómo eso es diferente. Entonces, cuando a ustedes les preguntan qué es product market fit, ¿qué dicen, no? O sea, ¿cómo lo definen? Yo diría que lo defino como un arte. Creo que es una escala de alguna forma, ¿no? Que te posiciona en cierto punto y es más un product market fit o menos product market fit, pero no es binario. Eso quizás es una
una parte que me gusta tener en radar. Pero bueno, la definición que me gusta es la de que tanto el mercado absorbe al producto, ¿no? O el mercado pide al producto y bueno, eso se siente con el nivel de la demanda, está muy relacionado a cómo, cuál es el canal adecuado y bueno, ahí se puede ir por las ramas, pero lo dejamos ahí por ahora. A ver, en mi caso, yo tengo una definición bastante casual que es como, cuando un producto o bueno, un servicio también coincide quizás con, bueno, o coincide con lo que un grupo de usuarios necesita. Básicamente así, bien, bien cortito al pie. No digo clientes porque no necesariamente tienen que pagar para mí, entonces es cuando tu producto coincide con necesidades de usuarios, tenés Product Market Fit. Después, bueno, podemos hablar de las distintas maneras que tenés para comprobar eso, o sea, para saber si realmente tienes ese PMF o no lo tienes, pero bueno, básicamente es eso, entender, digamos, si, o el punto en el que, de vuelta, tu producto coincide con necesidades de un grupo de clientes, un segmento de clientes, algo así. Sí. A mí no me acuerdo en qué punto de mi carrera de emprendedora o de escuchar a personas hablar en pláticas de 500, eh, me gustaba a lo mejor y un punto de vista un poco más extremo, que es si preguntas si tienes product market fit es que no lo tienes, y cómo sabes que tienes product market fit es cuando la gente te avienta dinero en la cara. Entonces, Excelente definición. ajá, a mí como que es muy rudo porque creo que coincido contigo, Martín, como que siempre estamos en la búsqueda eterna de product market fit y siempre se puede tener más y siempre se puede tener menos. Entonces, o sea, como que siempre, estoy de acuerdo contigo que es como una especie de escala Y un arte. y un arte. ¿Por qué creen que es un arte? Y a ver, es un bien preciado, ¿no? Es como, es el bien que cualquier startup desea y si fuese lineal o si fuese una receta, no habría tanta tasa de fracasos. Em, sí, creo que la parte quizás artística, por ponernos filosóficos, tiene que ver con ese alto entendimiento del usuario, ¿no? De tener como una radiografía muy nítida de la persona que estaba usando el producto y de otro lado, bueno, construir el producto adecuado para esa persona. Ujú. Sí, yo creo que va por ahí. A ver, todo el mundo puede leer, averiguar cómo buscar Product Market Fit, o sea, hacer entrevistas, utilizar frameworks, lo que sea, pero nada, después no deja de ser una caja negra, digamos, o el arte en entender cómo usar eso que averiguás, investigás, para entender a tus usuarios, si lo haces bien, si lo haces mal, si realmente estás condicionando a los usuarios. Bueno, eso se relaciona un poquito con el Mapsters, que podemos hablar también de eso, pero si condicionás, cuando haces un poco de user research a tu usuario, digamos, le explicas o tenés que defender tu producto, probablemente sí, no tengas PMF, pero digamos, creo que la parte del arte está por ahí, ¿no? Que bueno, cualquiera puede leer o saber los pasos que tendrías que seguir. Mismo, bueno, tuve una sesión de mentoría de 500 ayer, que están pivoteando una startup y me preguntaban, digamos, ¿cómo hacemos para pivotear? Y bueno, o sea, no es una pregunta tanto para mí, yo te puedo dar pasos o guías de manual, pero no es lo que estás buscando, o sea, intenta apoyarte en los usuarios que tenés hoy en día, pero no dejes que eso te condicione, ¿no? Porque quizás los usuarios que tenés hoy en día para el pivot no te sirven, entonces vas a tener un falso input de usuarios que en realidad no van a ser tu target para tu PMF. Entonces, mucho cuidado ahí también con ese tipo de métricas que a veces, nada, pueden confundir mucho más de lo que ayudan, ¿no? Entonces, por eso creo que sí, la parte del arte es que tenés que tener en cuenta un montón de criterios, conceptos, parámetros, consideraciones para saberlo o para sí, llegar al product market fit. Sí, creo que de mi lado también, eh, no sé si esté relacionado como la etapa con la cantidad de usuarios para los cuales debes construir. Es decir, creo que apenas empezando, lo ideal sería como enfocarte en uno o dos usuarios, tipos de usuarios, ¿no? Persona. Porque más allá de eso se empieza a volver complejo y a lo mejor estás construyendo demasiadas cosas.
¿Ustedes cómo ha sido su experiencia como en términos de o sea, cómo definen cuántos tipos de usuario tienen? Y nosotros en puramente mm, creo que no fuimos por la recomendación que acabas de dar, Ceci, y quizás nos hubiese servido más al inicio. Pero sí, tuvimos una solución capaz más genérica y después empezamos a ir acotando. Pero bueno, eso tuvo impacto en a veces no tener la claridad en las decisiones de producto, en las decisiones de cómo crecer y demás. Así que definitivamente se nota y coincido que mientras más temprano, más poco hay que hacer con el tipo de usuario. Pero es cierto que si o sea, al inicio también ampliarte te permite descubrir como la gama completa de que sí, que no y por dónde puede haber, ¿no? Sí, eso sí. Sí, creo que va por ahí, ¿no? Quizás, a ver, vas a terminar concentrándote en uno o dos o tres user o personas, pero quizás en el primer momento que identificas un pain de un usuario o grupo de usuarios, intentas pescar un poco para entender realmente si hay otros pains o, digamos, en base a lo que identificaste primero como un pain, si hay otros casos de uso, otro tipo de usuarios, y bueno, después sí concentrarse quizás en los que de esa evaluación fueron los que, nada, más atractivo era el segmento, o bueno, más porcentaje representaba de esos usuarios en los que hiciste el ejercicio, ¿no? Sí. Claro, no me había permitido pensar en lugar de construir en user personas, construir en pains, o sea, como muy particularmente el caso de uso más que la persona. Eh, Martín, ¿tú qué creo que tienes eso? O sea, que son como más casos de uso. ¿Varía la persona que usa eso? Por ejemplo, creo que uno de tus momentos importantes es para usar puramente para poder dormir. Y dentro de esa necesidad seguramente hay 1000 usuarios. Sí, pero bueno, esa necesidad ya en sí claro, quizás sí se puede agrupar, no, pero sí difiere mucho con quien está buscando construir un hábito saludable y la meditación es parte de todo un estilo de vida. No puedo dormir a la noche, necesito ayuda. O, bueno, algunos temas con el estrés, la ansiedad, que también se sienten más como un pain fuerte en la vida. Así que sí, nosotros fuimos teniendo muy presentes esos tres o un cuarto quizás, pero esos tres principales y, y bueno, fuimos adaptando el onboarding y el producto. Pero bueno, para ser honestos, recién en este estadio que estamos ahora, estamos empezando a hacer una solución más profunda para cada uno, que al principio dejaba mucho afuera. Creo que lo importante, aquí no quiero abrir la rama, quizás la podemos dejar para después, pero dejo el titular de, de cuáles son los canales que tengo para llegar a esos usuarios y si los canales con los que puedo dominar me traen el abanico entero de usuarios o me traen solamente de un nicho, depende un poco ahí la estrategia. En nuestro caso estábamos teniendo una llegada buena al espectro entero o de todos los user personas, entonces limitar a uno solo, por lo menos no fue la decisión que tomamos. No digo que haya sido la correcta o la incorrecta. No, ahí capaz puedo ampliar un poco. Justamente no estoy hablando de startup tradicional acá, sino de un pequeño experimento que hice, pero digamos de cómo podés encontrar, en base a un pain o actuar rápido, podés encontrar un product market fit rápido. Cuando el día que lanzó WhatsApp Web como para digamos, WhatsApp Web, digamos, para los browsers, ese mismo día subí una hora y media después la primera extensión para Chrome de WhatsApp. Y rápidamente, o sea, bueno, el pain era básicamente que no tenías un acceso rápido a WhatsApp Web desde el browser, o digamos, yo lo veía así, o vi una oportunidad, digámoslo así. Creé la primera extensión, lo único que hacía era abrir WhatsApp Web, básicamente en ese momento. En una semana bueno, tuvo 100.000 usuarios, me la bajó Facebook, obviamente, porque todo el mundo le está reclamando a Facebook pensando que era una aplicación oficial. Bueno, le cambiamos un poco el branding, y hoy en día, bueno, es la extensión número 3 del mundo de WhatsApp en Chrome. Pero, digamos, nada, es
a veces por eso. Es mucho más fácil encontrar ese Product Market Fit. Tiene 450.000 usuarios hoy la aplicación. No hace mucho, también porque Chrome limitó mucho ahora la funcionalidad de las extensiones, pero digamos, cómo podés, digamos, por eso quería escuchar capaz el ángulo de Martín, que es cómo buscarlo de la manera más tradicional, o digamos, cómo podés encontrarlo de una manera accidental o de manera oportunística, digamos, con un experimento muy rápido, ¿no? Sí, y me recuerdo, ahorita hablando de eso, me acordé hablando de frameworks, ¿no? Que decíamos, a mí me gusta mucho la manera en que lo ve un autor que se llama Brian Balfour, que habla de 4 partes, o sea, estamos hablando usualmente, y usualmente te quedas con Product Market Fit, pero él propone que estos son solo 2, y está el channel y el modelo, ¿no? Entonces puedes tener Product Market Channel Fit o Product Model Channel Fit, y entonces hay como más bien proponer 4 elementos que tienen que ver más el canal y el modelo que tienes. Y justo para platicarles de Leco, el emprendimiento que yo tuve también relacionado a WhatsApp, justo nuestro mercado es usuarios de lentes de contacto, nuestro producto son lentes de contacto, nuestro canal era WhatsApp. Y construimos de los primeros conversational commerce para lentes de contacto en WhatsApp, y la verdad es que estábamos haciéndolo muy bien. Nos distrajimos, y eso es otra historia, pero nos distrajimos haciendo también armazones, y eso justo es otro canal. O sea, la distribución de armazones es físico, entonces es otra categoría. Y cuando WhatsApp empieza a profesionalizarse y a sacar el API, prohíben la venta de lentes de contacto como equipos médicos en WhatsApp. Entonces nos destruyeron, teníamos Product Market Channel Fit, nos destruyen el canal y íbamos a tener que volver a encontrar de nuevo una forma de hacerlo. Ya teníamos 0 runway y deudas y entonces decidimos pues abortar y nunca, ya no crecer más, ¿no? O sea, Leco sigue existiendo en WhatsApp porque pues somos chiquitos y no saben que estemos ahí, pero pues ahí estamos. Me relaciono mucho con eso. Me pasó algo muy parecido, así que... Platícanos, Matías. A ver, hace unos cuantos años ya, básicamente con mi socio lanzamos una aplicación que era para... Básicamente vos ingresás a la aplicación, tenías un listado de beneficios que veías, por ejemplo, no sé, McDonald's, el Big Mac al 50%, tu próximo Big Mac al 50%. Ingresabas ahí y básicamente decías sacarte una foto con tu Big Mac sonriendo. Y bueno, esa foto pasaba por un proceso de moderación nuestro y automáticamente si estaba ok se publicaba en tu perfil de Facebook. ¿Qué pasó? Esto fue el año 2017. Teníamos un letter of intention de McDonald's, o sea, bueno, ya teníamos ahí un contrato muy interesante, teníamos un par de marcas de ropa, teníamos agencias de medios con varias marcas abajo, ya todos alineados, porque era la manera de convertir a cualquier persona en un influencer, básicamente. O sea, y sin que se diera cuenta. O sea, mantenía algunos riesgos, algunos puntos de saturación donde todo el mundo iba a estar subiendo fotos de productos, pero bueno, eso era otro tema. Más o menos ético, moral, etcétera, o bueno, no sé, de percepción de uso de las redes. Y la tasa de uso en Facebook bajó un 70-80% en 6 meses en Argentina, por lo menos. No sé si pasó en el resto de la región en 2017, al punto, bueno, que hoy, por lo menos los jóvenes no la usan, entonces habíamos invertido y habíamos construido una aplicación muy buena, digamos, con el uso de las APIs, y ninguna otra red social permitía eso, entonces también habíamos encontrado Product Market Fit, teníamos todo para ser exitosos, pero bueno, hay condiciones también de mercado externas que a veces pueden matar todo. Sí, te cambian el canal y ya. Correcto, sí, no había otro canal para hacer esto mismo, así que exactamente lo mismo, sí. Sí. Oye, Matías, y platícanos también, como mencionabas cuando estábamos conociéndonos, que B2B es diferente. Es como, ¿cómo es todos estos temas en B2B? A ver, puedo hablar un poquito de B2B más de Enterprise. A ver, porque es muy diferente, digamos, porque en B2B, o por lo menos en Enterprise, puede depender de un solo cliente. Un solo cliente representa un contrato de millones, entonces no hace falta, por eso, digamos, cuando doy la definición de Product Market Fit, a veces intento darla bien genérica para que justamente abarque todos los casos en donde un solo cliente te trae millones y, digamos, solamente es nada. O sea, o ya tenés ganada la cuenta y desarrollas otros productos e intentas ampliar un nuevo producto, y ahí básicamente es sentarte con el cliente y entender qué necesita. Entonces,
es un camino mucho más directo, mucho más fácil, construir y iterar, pero digamos, lo haces con el cliente ya y con un solo cliente que te representa, digamos, todo el product market fit. Entonces, nada, lo diferente que puede ser, por eso, entre un structure un poco más tradicional de B2C o de B2B, digamos, de pyme, digamos, más pequeño, con respecto a lo que es Enterprise, en donde directamente tenés que atacar a un gigante, o le podés ir a llevar directamente una idea de un pain que ellos sabes que identificaste que tienen o escuchaste o te enteraste que tienen, y le vas con una presentación sorprendente, ganas ese cliente, ya tenés product market fit, ya tenés revenue, tenés todo. O sea, digamos, es como muy diferente la construcción. Básicamente eso, creo. ¿Y cómo no caes en como hacerle el servicio a ese cliente? ¿Sí me explico? Nosotros, o sea, como precisamente es como con clientes enterprise, te piden algo y triplicas la facturación al cabo de un par de meses, pero ¿en qué punto no acaba siendo como el software factory del cliente o algo así, no? Es una excelente pregunta porque en la empresa que trabajo actualmente estamos saliendo justamente de una estrategia de client services para producto. A ver, es definitivamente una decisión estratégica del C-Level, digamos, que tiene que tener claro que lo que está construyendo es genérico, más allá de que tenga un input. Tiene que intentar pensar cómo hacer esa solución genérica, más allá de lo que le presenta el cliente, intentar construir, no sé si en paralelo, pero digamos, o asignar recursos propios, entonces inversión propia para agregar features que crean que son genéricas, y ahí, bueno, es salir a intentar buscar otros clientes o otras empresas similares en donde la solución puede agregarle valor, pero nada, es súper estratégico, es muy difícil. Hoy en día, por ejemplo, en mi empresa estamos intentando unificar 8 plataformas que usan la misma tecnología pero que hacen cosas distintas, y es extremadamente complicado. Entonces, eso es algo que se tiene que, sí, pensar, o sea, una estrategia del principio, digamos, pensar que el día de mañana vas a vender productos, no en vender servicios, porque si no es realmente complicado. Hoy estoy a cargo justamente de eso y nada, es nada, caótico. Por eso, tiene que ser un objetivo y una misión, creo, o el mismo, la visión de la empresa tiene que ser esa de comienzo, porque después es muy complicado de revertir. Ustedes hicieron un poco de B2B también, ¿no, Martín, en una época? ¿O siguen en el intento o cómo? Sí, sí, estaba por comentar porque creo que el B2B entre Enterprise y SMB, ¿no? Entre pymes hay un gran espectro. Creo que la forma de definirlo, ¿no? Es el tiempo de decisión de una compra, ¿no? Desde un B2C, un usuario que toma una decisión en un instante, una pyme capaz lo toma en un mes y una empresa más grande en meses y el Enterprise capaz en años. Y la verdad es que, bueno, ese es el tiempo que terminas teniendo para iterar, para tener feedback del usuario. Es muy desafiante, ¿no? Porque hay que estar, para entender el product market fit al inicio, por ejemplo, en pymes, donde el proceso de decisión es 1 a 3 meses, es estar en las conversaciones de venta y entender qué es lo que quieren y por momentos no sabes si estás vendiendo bien o si es realmente el product market fit o la necesidad y el producto. Así bueno, agregaría eso, que es un extra de tiempo, ¿no? El que hay que agregarle para tener data y poder iterar. Sí, y luego usualmente suena muy prometedor por los números y volúmenes que manejan, pero tienes que justo meter en la ecuación todo esto que contemplas de tiempo de cierre, y luego también hay tiempos de pago, ¿no? Que son a veces distintos, bueno, siempre distintos. Entre más enterprise, justo también los tiempos de pago a veces es de que entregas el valor y te pagan posteriormente. Sí, interesante. Sí, en nuestro caso no terminamos o sea, realmente sí había que hacer cambios en el producto para que funcione en el B2B y bueno, eso sí era como demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. Así que hoy hay una propuesta B2B, pero bastante simple. Claro. Oigan, y el factor, creo que también está bueno platicar de ello, de fundraising y de inversión, ya sea de ángeles, friends and family o venture capital. ¿En qué punto como lo metemos, no? O sea, nosotros hemos tenido y visto founders y compañías que
desde una idea, un deck, levantan capital y luego usan ese dinero para llegar a Product Market Fit. Compañías que precisamente creo que tienen unas ciertas hipótesis y quieren comprobar, empiezan a trabajar y hasta después de tener algo ya más sólido, levantan capital. Sí, como que esa pregunta de cómo se relaciona Product Market Fit con fundraising. Puedo dar mi opinión ahí, del lado de Angel Investor y un poco de mentor. Yo creo que el capital, obviamente depende de la etapa, como vos decías, Ceci. Obviamente en Pre-Seed es importante y bueno, no vas a tener PMF seguramente, pero ahí te vas a concentrar en cómo generaste esas hipótesis. O sea, si realmente es un pain que puede abarcar un SOM, digamos, interesante, o sea, un mercado, digamos, realmente atractivo, porque, digamos, en otras etapas, en etapas de seed o etapas posteriores, digamos, ya tienes que tener Product Market Fit, si no estás, sí, usando ese dinero para buscar el PMF, no creo que sea una buena idea, y además empiezan a entrar, más cuando amplias tu cap table, digamos, empiezan a entrar intereses de distintos inversores que te pueden desviar. Entonces, sí, o sea, la gracia siempre es invertir en un equipo para un mercado que ya, digamos, tenga idea clara, digamos, y que tenga un plan, ¿no? De acción. Si va el VC a interferir cuando todavía no conseguimos el PMF o digamos, se distrae y se pone a buscar PMF de distintas maneras, puede terminar algo totalmente distinto a lo que inicialmente era el startup. O sea, entonces por mejor equipo que tenga y quizás hasta el mercado estaba bien, bueno, no, creo que por eso tiene unas ventajas quizás que le puede aportar la red, o sea, un inversor le puede aportar red, contactos, le puede aportar, bueno, además del capital le puede aportar otras cosas, pero tiene unos riesgos bastante altos, digamos, en cualquier otra de las instancias que no sea Pre-Seed, salir a usar el capital, quemar el capital para buscar el PMF, digamos. Sí, creo que tiene que ver o sea, con la evaluación, que también es todo un arte, pero entre más Product Market Fit tienes, mayor evaluación puedes pedir en una ronda. Entonces, ¿en qué punto sales a buscar eso? Sí hay los founders que son second time, o sea, que la persona trae todo ese valor y entonces pone una evaluación independiente del Product Market Fit que tenga, que son otros casos que también hemos visto. O sea, por ejemplo, justo el supermercado en línea pues se construye así, ¿no? Se tiene la hipótesis pre-fundraising y se hace la ronda para crear la compañía. Correcto. No, por eso digo, depende mucho de la hipótesis. No, yo diría que se puede, o sea, es muy difícil levantar sin Product Market Fit, salvo que tengas una autoridad o un nombre, un track record un outlier completamente. Pero diría que para la mayoría de los founders mortales, intentar levantar es un grado de dificultad demasiado mayor. Uh-huh. Sí, definitivamente. Ese me parece uno de los como problemas huevo y gallina más fuertes, que es como necesito dinero para construir, investigar y ver, y no te dan dinero hasta que no investigues, veas y sepas, y es muy loco. Sí, la famosa demostrarme tracción. Sí. Bueno, es lo bueno de los programas, ¿no? De 500, Y Combinator, es como entran ahí que es el momento que más se necesita. Justo la verdad es que cada vez se pone más competitiva las entradas a estos programas y precisamente esperas que hagan magia a los founders y tengan tracción y trabajas con ellos con base en eso. No, por eso lo que iba a agregar es eso, digamos, yo derivo muchos startups a incubadoras o aceleradoras dependiendo de la instancia, cuando están un poco perdidos justamente en, digamos, cómo generar las hipótesis o cómo buscar, digamos, el Product Market Fit. Entonces, por eso no hablar capaz de Venture Capital, sino hablar de capital, sí, Private Equity, pero aplicado, digamos, a incubación, a generación de ideas, a generación de un montón de cosas que necesitas para construir ese startup, que creo que es el mejor camino si no lo tenés claro, digamos, no lo podés mostrar claramente con ejemplo, atracción, una hipótesis fuerte, etcétera. Sí. Oigan, y metiéndonos como más a profundidad a cómo conocer a usuarios, ¿qué historias tienen ahí? ¿Cómo conoces a los usuarios? Sí, hay estadios, creo. El concepto creo que hay diferentes tipos de herramientas, desde entrevistas o
conversaciones casuales. Yo soy bastante fan, creo que del mismo libro que vos, Ceci, del de Mom Test, tiene como un playbook muy simple de cómo hacer preguntas a usuarios, simulando que se las harías a tu mamá y que tu mamá te diría que todo está bien porque te quiere mucho. Entonces, como quitar esos sesgos de las entrevistas y generarlas muy espontáneamente. Así que creo que hay algunas herramientas muy simples para eso. Y a veces se puede mezclar con a veces algunas encuestas, así un poco más masivas. Pero bueno, hablar, ¿no? Nada más iba a explicar rápido del mom test para los que tal vez no lo han leído, nada más brevemente. La diferencia en la conversación que generas cuando te acercas a alguien y le platicas de lo que quieres hacer y entonces la persona te va a decir que sí a todo porque te quiere. Versus llegar con alguien a preguntarle de sus hábitos y de sus rutinas y tú revisar si lo que te está contestando coincide con tus hipótesis o más bien no. Pero si tú hablas de lo tuyo, no vas a realmente descubrir el fondo de las personas. Está muy bien. Creo que parecido, bueno, o tiene que ver con lo que hablamos antes del tema de escuchar el pain y no, digamos, no presentarle una solución y, digamos, intentar venderla o convencerlo, sino que sí, escuchar, digamos, cuáles son sus pains y después yo veo, digamos, si la solución que estoy presentando, yo, digamos, tengo que tener capacidad para presentar una solución que responda a esos pains o no. Pero bueno, después es un tema de iteración. Pero nada, lo que quería agregar ahí, fuera de toda la parte de interviewing o digamos, sí, de la parte de user research, una vez que ya tienes usuarios, puedo dar el ejemplo quizás con el estudio que teníamos de desarrollo de videojuegos, pusimos una capa de analytics muy grande, digamos, sobre la aplicación. Teníamos unos 300 parámetros remotos que se podían cambiar en el juego en cualquiera de los juegos que teníamos. Y bueno, teníamos posibilidad de hacer A/B testing. Entonces, nada, básicamente podíamos cambiar a un usuario en China, digamos, el largo de un nivel en un juego y ver cómo reaccionaba. Podíamos cambiar el tamaño del villano, digamos, en el nivel o qué tan atrás estaba, cuánto duraba el nivel, porque, digamos, tenía que ver con los segundos que duraba también cada nivel. Nada, la velocidad de los disparos, o sea, se podía cambiar cualquier cosa remotamente. Entonces, bueno, la idea es no marearse con eso, pero intentar hacer, en base a ciertos insights que veíamos en Analytics, digamos, se trabajaban todos en el nivel 4, cómo podíamos intentar aplicar nuestras hipótesis a digamos, cambiar eso o ver si mejoraba eso. Y en gaming tenés lo que se llama el core loop, que, digamos, es un poco distinto a lo que son las aplicaciones tradicionales. Vos tenés que mantener al usuario con recompensas y castigos todo el tiempo para que la persona se sienta bien. Entonces, se siente bien cuando la castigas y se siente bien cuando la recompensas, digamos. Se siente mal, pero, digamos, como que necesita ese castigo y esa recompensa o ese ciclo, digamos, para mantenerse engaged en el juego. Entonces, digamos, más allá por eso del user research inicial, digamos, cuando tenés usuarios, una buena aplicación de un data layer, digamos, y insights y business intelligence es muy importante. Por eso nosotros, de vuelta, cambiábamos, hacíamos A/B testing remoto para distintas partes del mundo, para distintos cohorts, o sea, gente que había bajado quizás en esta semana la aplicación, le probamos algo o veíamos por qué tenían distintos comportamientos, pero era impresionante entender cómo cambiar un color de un botón o cómo cambiar de vuelta la duración de un nivel o velocidad de disparos. Cambiaba, digamos, lo que el usuario hacía o como lo que le pasaba en la aplicación. Entonces siempre el data layer creo que es muy importante para cuando ya empezás a ganar más usuarios, tener, digamos, eso y poder experimentar con esos usuarios, ¿no? ¿Qué cantidad de usuarios tenías como para ya empezar a trabajar con data a ese nivel? Y empezamos a trabajar con datos, o sea, teníamos data ya, digamos, obviamente a los primeros 2.000, 5.000 usuarios, pero intentábamos no tomarlo como una influencia, digamos, porque podíamos saber que eso no era representativo para una base real, pero ya con 60.000, 70.000 usuarios sí teníamos ideas mucho más claras de lo que estábamos haciendo. Y bueno, por eso también te permite, o sea, cuando segmentas necesitas sí o sí tener volumen, porque no puedes segmentar sobre un par de usuarios. Igualmente hicimos experimentos con un par de miles de usuarios, porque, digamos, era la única información que teníamos y teníamos las herramientas, habíamos construido todo para hacer eso. Entonces hacíamos experimentos, a veces funcionaban muy bien con el 100, no sé, 90% de los 1.000 usuarios y bueno, decíamos, vamos a probar algo por ese lado. Entonces se puede hacer algo igualmente. Ya, wow.
¿Y cómo le hacen? O sea, como yo nunca he construido para esa cantidad de usuarios y como casi que es infinita las posibilidades de los experimentos que puedes hacer, ¿no? ¿Cómo priorizan qué hacer? No, priorizamos en base a eso. O sea, lo primero era el análisis sobre lo que pasaba de vuelta. Si veíamos que en el nivel 5 el 60% de los usuarios estaba quedando trabado, intentábamos entender, digamos, en qué parte del nivel o qué pasaba en ese nivel, digamos, intentábamos jugarlo, entender. Entonces hacíamos pruebas, hipótesis en base a por qué creíamos que los usuarios estaban trabando en ese nivel. Entonces era de vuelta. Ves un insight, lo atacás, digamos, con hipótesis y lo pones a prueba con un A/B testing. Entonces, básicamente es esa la manera en la que operábamos, ¿no? Veíamos un problema o veíamos algo que queríamos mejorar, y bueno, o veíamos que todo el mundo dejaba de jugar después de tanto cierto tiempo, intentar probar también otras estrategias de retención, o sea, pero nada, es atacar, digamos, cosas que ves en la data, digamos. Ya. ¿Y no han estado en momentos en donde la data es medio plana? O sea, que no, me parece evidente y es fácil cuando hay algo evidente, como claro, ¿no? Como están haciendo esto y caen. Pero cuando es medio plano todo, ¿cómo, no sé, les ha pasado? La data es súper plana, pero bueno, ahí teníamos, no sé si, bueno, sí podría ser la ventaja. Nuestro equipo creativo era bastante bueno. En ese momento, el equipo creativo del estudio era quienes habían hecho toda la publicidad de Mamá Luchetti acá en Argentina, por lo menos, creo que en la región, pero también habían hecho un par de MTV, o sea, todo lo que era la parte de animación. Era un estudio que se concentraba en desarrollo de personajes 3D y animación, entonces, nada, teníamos comerciales hechos para Nike, un montón de cosas. Entonces, nuestro foco del estudio era los personajes 3D y, digamos, esa influencia gráfica, digamos, tan diferente que teníamos nosotros. Entonces, siempre nuestros juegos rondaban a personajes, entonces, digamos, para salir de lo plano hacíamos experimentos creativos, digamos, porque teníamos muy buenos creativos para hacer cosas. Entonces venía por ese lado, digamos, cuando creíamos que, digamos, esto no está bueno, lo hacemos de otra manera, vamos a intentar meter un personaje acá, vamos a intentar hacer algo distinto a nivel creativo para ver qué pasa. Yo no sé si en algún momento se vuelve en plana, como que siempre hay algo que está más abajo, siempre hay un agujero un poquito más grande. Es cuestión de, capaz están parejos, pero siempre hay alguno que está pinchado y hay que correr un poco más rápido. Una acotación que quería hacer a nivel quizás framework, a nivel que también sirve cuando es masivo. Nosotros por un buen tiempo seguimos un framework que se hizo un poco popular con la startup Superhuman, que es esta herramienta de email que tiene la fama de ser cara, ¿no? Es cara, pero es muy buena. Cara y muy buena, pero sobre todo cara. Y, y bueno, la verdad es que ya pasaron varios años, pero tuvieron un crecimiento orgánico muy bueno. Y en uno de sus artículos ponen este framework que consiste en esta pregunta muy, muy concreta de hacerle a los usuarios sobre cómo te sentirías como usuario si la startup no dejaría de existir, ¿no? Eh, y ahí son tres opciones, es muy decepcionado, algo decepcionado y poco decepcionado. Y se le suman un par de preguntas. Bueno, ¿qué tipo de personas crees que más se benefician de este servicio? ¿Cuál es el mayor beneficio que tú tienes de este servicio? Y alguna sugerencia, algo que podamos hacer para mejorar. Es bastante simple, entonces lo hicimos y de alguna forma terminamos volviendo a la conversación del inicio, separando en los user personas, porque hay algunos usuarios que se beneficiaban de, bueno, calmar un poco después de momentos de ansiedad, algunos otros para dormir, etcétera. Pero bueno, lo interesante del framework es que termina siendo un score, un rating que hay cierto umbral donde, bueno, según este framework define que sí hay product market fit. Entonces eso nos sirvió para ir iterándolo durante algunos meses, ir haciendo cambios y tomar las decisiones de producto en base a exactamente solamente lo que algunos usuarios dijeron. Porque una parte bien importante del framework es que, no lo tengo súper en mente, pero
creo que solamente había que prestarle atención a los que estaban muy decepcionados. A los que estaban nada decepcionados o poco decepcionados, casi que había que ignorar el feedback porque no terminaban siendo muy relevantes. Así que bueno, por ahí viene un poco el arte, pero se puede hacer bastante a nivel proceso, ¿no? Creo que está bueno ahí comparar igualmente, a ver, de los que están decepcionados, un poco muy decepcionados, entender el macheo de cuántos de esos monetizan, ¿no? Porque, digamos, si digamos, los que están muy satisfechos no monetizan, o bueno, o al revés, digamos, son los que monetizan, digamos, si te concentras en un segmento que no monetiza, te puede, digamos, pegar un disparo en el pie, ¿no? También, entonces creo que es medio importante eso. Justo ayer, bueno, en la sesión de mentoring hablaba con Rodrigo de cómo si vas a hacer un modelo freemium, digamos, vas a tener un tier free. A ese tier free vos tenés que intentar saber que ese tipo de usuarios te va a agregar valor de otra manera. O sea, no van a ser los que te dejan dinero, pero probablemente van a ser los que se ponen la camiseta porque ellos entienden que vos le estás dando un valor muy grande a cambio de nada. Entonces, en ellos, digamos, vos le tenés que dar una muy buena experiencia free, igualmente, o sea, la vas a limitar obviamente, pero tenés que intentar que sea una experiencia usable y que no se sienta como un paywall en donde estoy usando algo que al segundo intento me lo cortas, porque para eso, digamos, no, o sea, usa un free trial, usa otro tipo de modelo, pero tenés que entender que tenés distintos user personas dentro de tu aplicación o estrategia. Me estoy yendo un poquito más a estrategia de monetización y pivots, pero, bueno, estrategia de monetización capaz, pero tiene que ver un poco con el PMF, ¿no? En el sentido de que a cada uno de esos user personas capaz le tenés que dar un foco distinto de vuelta. Esos no te van a monetizar, entonces quizás, bueno, le vas a mejorar la experiencia, pero no de la misma manera que se lo vas a mejorar a los que están pagando, que capaz tienen otro uso distinto. Nada, justo me resonó eso, entonces creo que valía la pena mencionarlo. Está bueno. Y el punto de free users creo que es todo un tema donde realmente, o sea, cambia toda la ecuación, el servir un servicio free y ser conscientes de cuál es el beneficio de darlo a nivel numérico, ¿no? Es como dónde está el retorno, o a nivel branding, o a nivel exposición. Em, pero creo que la mayoría de los emprendedores tomamos la decisión un poco a la ligera bueno, esto parece sonar bien free, con un plan free, y, y realmente puede no ser el caso. Y la verdad es que en esos estadios de mayor incertidumbre de product market fit es quizás más saludable no tener nada free porque realmente confunde las métricas, confunde todo, la percepción de valor. Capaz lo que podés llegar a hacer, que bueno, justamente lo hacíamos en el estudio de videojuegos, era, nada, si tenés un muy buen análisis podés segmentar usuarios, entonces ya en base a comportamientos de compra y de uso podés empezar a segmentar. Por ejemplo, en los juegos nosotros teníamos el 2.5 de los usuarios eran los que monetizaban y el 0.5% eran los que dejaban dinero, el 80% del dinero real de la aplicación, ¿no? Entonces, está bien. En nuestro caso es un poco distinto porque el uso de la aplicación, todos tienen el mismo uso. Bueno, los que compran cosas quizás tienen otro tipo de experiencia a nivel beneficio, pero pueden jugar, todos lo pueden jugar. Pero hasta lo que hacíamos una vez que identificamos los segmentos era cambiar la experiencia. Al whale le ofrecíamos más oportunidades de compra, no sé, intentar aprovechar esa oportunidad de monetización para, digamos, monetizarlo aún más o darle más beneficios, pero creo que sí, por eso, creo que el data layer ahí es muy importante porque si podés empezar a identificar los distintos segmentos que tenés, el que no paga, entender lo que hace el que no paga es una cosa distinta a entender lo que hace el que paga. Por eso capaz, si podés tener, si no lo tenés, no, bueno, pues si cuesta, digamos, al principio obtener esa información que suele pasar en las startups, es una cosa, pero si podés acceder a la información y podés segmentar a los usuarios, va a ser muy valioso identificar tus user personas y empezar a construir para cada uno de ellos de manera distinta, capaz. El libro que pensé que ibas a mencionar, Martín, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esto y pues, es una mezcla entre conocer a tus usuarios y Product Market Fit, es el de Cathy Sierra, de Badass, Making Users Awesome, que habla de entender bien cómo le puedes hacer un camino como mantequilla a tu usuario y quitar fricciones.
y entender que el usuario no es que te quiere usar a ti o no es que quiere tu producto, sino quiere lo que hace, el efecto que tiene tu producto o tu servicio, ¿no? En el caso de Puramente creo que es súper claro, ¿no? O sea, los beneficios que quieren es calma, paz, well-being, y Puramente es simplemente lo que los ayuda a llegar allá. Entonces, más que Martín pensar en cómo hago que usen Puramente, es como cómo haces que lleguen acá y qué hace tu producto para facilitar toda esta experiencia, ¿no? A mí me encanta ese libro, además de que es como súper sencillo de leer y tiene frame. Así te lleva, ahora sí que es como una clase, o sea, lo lees y puedes crear todo lo que necesitas. Y no lo explica de esta forma, pero la que a mí me gusta mucho, o sea, como hablando de cómo priorizar y cómo construir, llegar a Product Market Fit, es pensar, yo siempre lo digo con los emprendedores, que es como tenemos muchísimas cosas que tenemos que hacer como compañía para avanzar, pero siempre hay una cuerda más corta. O sea, si te piensas en la analogía de un árbol y una persona atada por 1000 cuerdas, 1000 cosas, como emprendedores es desde pagar la renta y la luz y la limpieza de la oficina hasta etcétera, ¿no? Pero siempre hay una cuerda corta que es que te va a permitir avanzar. Entonces, a veces trabajamos en cosas que son una problemática, pero si las resuelves no vas a avanzar como tal. Y eso a mí me sirve mucho en general para ayudar a emprendedores, como siempre pensar en no correr 700 experimentos, sino siempre ir corriendo el experimento necesario para avanzar. El tema de experimentos es crucial el timing, porque hay experimentos que son rápidos y quizás se pueden correr en una semana, pero hay otros que toman meses. Y por la cantidad, a nosotros nos pasa cuando queremos hacer un experimento de precios o de la última parte del funnel, hasta que llegue la suficiente cantidad de personas a esa parte, es necesario que corra tiempo, entonces ya tenemos que planificarlos en convivencia con los otros experimentos para que no se pise y no se mezcle la data. Así que sí toca ser muy, muy estratégico y creo que como dices, Ceci, elegir muy, muy conscientemente la soga a tirar. Sí, hay una matriz y un framework, digamos, de resolución de problemas que justamente analiza urgencia, importancia y esfuerzo. Entonces, digamos, en base a eso le vas asignando ponderaciones y bueno, te va quedando una lista, digamos, dependiendo, digamos, si vos tenés los recursos para el esfuerzo, aplicado de maneras, y bueno, si es urgente y tiene que resolverse ya, obviamente lo vas a tener que resolver igual, por más que te demande esfuerzo. Entonces, sí, esa matriz creo que es útil para cualquier tipo de resolución de problemas y aplica definitivamente acá. Sí, pero para mí es una propuesta que es el eje Z, de si vas a mover algo, o sea, como si eso es lo que deberías estar haciendo ahorita, como si eso es lo que toca hacer ahorita, porque capaz otra forma de verlo es como el leaky bucket, que es la analogía de una cubeta con agua. De nada te sirve resolver y hacer ejercicios, aunque sean de alto impacto, etcétera, del top of the funnel, si de todas maneras estás derramando usuarios, ¿no? Pero sí. Oye, y otra cosa que creo que no platicamos tanto, que a veces se nos olvida y por ser negocios digitales y startups de tecnología y tal, es como real, cómo hablas con las personas. Porque se habló mucho de data y de estructuras de ejercicios, pero no sé si ustedes todavía hacen acercamiento de real, levantar teléfono o ir con un usuario, sentarse con ellos, conocerlos, vivir su vida. No sé si hacen ese tipo de cosas o eso ya creen que... A ver, yo por lo menos en Enterprise sí, digamos que está en mi día a día, sentarnos con los clientes que nos ayudan a construir nuestros productos. Pero bueno, capaz en productos más chicos me baso mucho más en Analytics, pero sí, en Enterprise definitivamente es parte del día a día. Sí, yo quizás dejé de hacerlo formalmente, de tener como entrevistas agendadas y más me baso en como que se terminó transformando en mi temática de conversación de cualquier persona quizás que
que interactúa. Entonces, la verdad que estoy un poco en ese... Como todo el tiempo hablando de ya. Pero sí, Creo que es una práctica, digo, yo antes de estar en 500 y antes de emprender en Leco, trabajé en Mandala, que es una consultora de innovación para compañías muy, muy grandes, o sea, los CPGs y las compañías gigantes, que ya internamente tienen equipos muy grandes de desarrollo de todo, ¿no? Y estas personas creían que conocían a sus usuarios y tenían así las user personas súper bonitas, dibujadas, diseñadas, ¿no? Y lo que hacíamos en Mandala era literal sacar a las personas, o sea, sacar al CEO de estas empresas gigantes o a los directores de marca y llevarlos a la vida de los usuarios. Y a mí me impactaba mucho cómo se daban cuenta de las cosas y de otras cosas que uno no ve de la vida de los usuarios, ¿no? Y más cuando hablas de compañías que venden a mass market, que pues obviamente la gente que está diseñando las pautas no se da cuenta que transportarse en transporte público por las mañanas y tener que entender la rutina de la casa sin ayuda en casa, ¿no? Y les destapa como otras. Entonces yo siempre como que sí siento que es necesario que estemos en constante contacto real, fuera de los números y de el cálculo de los analytics con nuestros usuarios. No, 100%. Creo que esos ejercicios de consultoría, intraempresas están muy buenos. Bueno, yo justamente en esta empresa actual planificamos o diseñamos esto porque habían un montón de problemas y bueno, era intentar hablar con los usuarios, en realidad los usuarios internos, pero sí, creo que esos ejercicios son muy buenos y dan unos insights que la gente asume de un montón de cosas, pero que sí, definitivamente son necesarios. Buenísimo. Oigan, pues desafortunadamente esto tiene que llegar a un final y es ahora. Está muy bueno platicar así como abiertamente con personas con diferentes roles acerca de estos temas. Eh, Muchas gracias. No, pues más, creo que gracias. estuvo bueno los distintos puntos de vista y bueno, de vuelta gracias por la invitación. No, a ustedes, muy enriquecedor. Muy, muy, muy enriquecedor, muy llevadero. Gracias, gracias a ambos. A ustedes también. 100%. Bueno, hasta luego. Gracias. Chau, Bye. chau. Adiós.